Muy buenos días, Costa Rica. Muy buenos días a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Les saluda desde San José Edgar Fonseca en una nueva edición de entrevistas con personalidades del ámbito político, económico, social y público, tanto del país como del exterior. En esta ocasión conversamos con Roger Pardo Maurir, ex subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos en el periodo 2001-2006, recordando un periodo bastante tenso en el ámbito político estadounidense y militar con los ataques a las Torres Gemelas, prácticamente iniciando su gestión en la Subsecretaría de Defensa para Asuntos Hemisféricos, Roger Pardo Maurir, y dándose el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos con más de 3.000 víctimas mortales en aquella oportunidad. Para tener en contexto y para darlo a conocer a nuestra audiencia de puroperiodismo.com, esta entrevista está siendo transmitida en vivo en este momento por la red Facebook Live, estará en vivo también de inmediato por la red Twitter y una vez concluida usted la podrá encontrar de inmediato en nuestro canal YouTube puroperiodismo.com con la temática del momento tanto en Costa Rica como fuera del país. 2 de 4 norteamericanos secuestrados en el fin de semana en Tamaulipas aparecieron asesinados. Esta mañana reveló el gobernador de Tamaulipas en una conferencia de prensa tempranera dando evidencia del incremento de la ola de violencia en esa franja de la frontera entre Estados Unidos y México, en donde el Departamento de Estado ha advertido que hay una serie de estados a los cuales se prohíbe viajar por la ola de criminalidad que está afectando en el Estado mexicano, en la nación mexicana. Uno de los elementos más realmente impactantes de las últimas horas en la información regional, más recientemente y más cercana, y yo creo que cercana a la realidad costarricense, el régimen de Daniel Ortega y de Murillo, Rosario Murillo, anunció ayer la cancelación de las operaciones del mayor conglomerado empresarial de Nicaragua, COSEP. Implica la cancelación de operaciones de 18 asociaciones empresariales, menos de 15 días después de que canceló la ciudadanía a 99 ciudadanos de ese país de manera perpetua, y en el lapso prácticamente de un mes. Estamos hablando precisamente porque el 9 de febrero fue que se dio la liberación sorpresiva de 222 presos políticos que habían afrontado de prisión y sentencias de entre 1 y 2 años después de la rebelión cívica de 2018. Y en ese ámbito de las informaciones y de los acontecimientos internacionales es que hemos querido convocar, invitar a Roger Pardo Maurir, repito, ex subsecretario de Estado, medalla distinguida al servicio público en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, tras culminar su servicio en la carrera pública en Estados Unidos, con experiencia militar en Afganistán, en Irak, con experiencia política y de investigación también en el ámbito de las guerrillas en Colombia, particularmente de los conflictos centroamericanos y particularmente del conflicto nicaragüense. Por eso consideramos apropiado conversar con Roger, quien tiene sangre costarricense y sangre estadounidense. Hijo de padre costarricense, el doctor Rogelio Pardo, exministro de Salud, y de su señora madre, doña Susana Maurire. Buenos días, Roger. Edgar, buenos días y buenos días a todos los televidentes de Puro Periodismo. Es un privilegio estar con ustedes y un gustazo saludar a Costa Rica. Muchísimas gracias, Roger. Tal vez para que nuestros oyentes y seguidores en la audiencia de puroperiodismo.com tengan una noción de quién es Roger y por qué esa relación con Costa Rica
Vos naciste en Connecticut en 1963, pero fuiste criado, tus primeros años fueron en San José, la primaria, la secundaria hasta culminar, luego fuiste a Yale y fuiste a Cambridge, en donde te graduaste en educación superior, en historia y en otra de las profesiones que escogiste. ¿Por qué esa vena de sangre costarricense? Mira, lo que te voy a decir, sangre y café también, no nos olvidemos del café de Costa Rica. Pero y en el aspecto educacional, aunque sí, claro, fui a Yale y a Cambridge, pero aún en Yale y en Cambridge yo les decía, miren, yo soy de Moravia, en Costa Rica, de Moravia, y mi educación la completé en los autobuses públicos de Costa Rica, porque ahí es donde verdaderamente uno aprende de mañas y volados. Lo digo con toda sinceridad. Yo me crié en Costa Rica, fui a estudiar a Estados Unidos, aquí me he quedado, siempre volviendo con mucho cariño y afecto a mi familia en Costa Rica, jamás olvidándome de dónde soy, quién me formó, a quién le debo. Así que realmente lo digo, es más que un privilegio, es como estar entre familia, poder conversar con vos, uno de los grandes periodistas de Costa Rica, que de hecho hasta estuviste en el Pentágono hace 20 años en un recorrido de periodistas latinoamericanos distinguidos que vinieron por Estados Unidos. Entonces, correcto, te agradezco la invitación. Ahí tuvimos oportunidad de compartir con Roger Pardo Maurir en el Departamento de Estado y en el Departamento de Defensa a un año de la tragedia de las Torres Gemelas. Roger, precisamente en el ámbito del análisis de los acontecimientos políticos, militares, de seguridad, de impacto no solo local para nuestros países, sino regional, en el que vos te has especializado. La pregunta particular que te quería hacer es, ¿te tomó por sorpresa la liberación de los 222 presos políticos dispuestos por el régimen de Ortega? ¿Qué te pareció? Mira, tomó de sorpresa a todos. Y esa fue la naturaleza de lo que hizo el régimen sandinista. Ellos dieron una alerta al Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo que los iban a soltar. Y así nomás, sin negociaciones, sin nada. Sencillamente dijeron, si los quieren, manden un avión. Y claro, la implicación es que no les iría bien si se quedaban en Nicaragua. Entonces, ese avión se mandó con gran sigilo. No hubo negociación, sencillamente los marcharon al avión, los montaron y ese avión despegó. Es un relato interesante, pues yo tengo amigos y conocidas que iban en ese avión, presos políticos que fueron encarcelados sencillamente por expresar su opinión de que Nicaragua debería ser una democracia libre como la de Costa Rica, encarcelados algunos por años. Me llegó un mensaje, no puedo decir mucho, pero diciéndome que se está, a mí personalmente, que yo no, en este momento no tengo absolutamente ningún cargo de gobierno ni oficial, ni lo quiero tener, pero dijeron, mira, están llevando estos presos, no se sabe a dónde, pero parece que al aeropuerto. Te voy a contar que algunos de los presos mismos, los presos nicaragüenses, ni siquiera sabían que los iban a soltar a algún lado. Pues resulta que sí, los montaron en el avión, casi todos, faltaron como 10, notablemente el obispo Álvarez, que quedó condenado en Nicaragua a 26 años de prisión por ejercer su derecho a la fe religiosa libre, un derecho inclaudicable de los seres humanos. Ese avión, la cuestión era entonces a dónde va a ir, y nadie sabía porque esto no era una noticia que se había difundido. Entonces yo estaba atento a que me dijeran, bueno, si va al sur, ese avión va para San José, un destino lógico. Si va para el norte, va para o Miami o para Washington. Al rato averiguamos que venía para Washington. Yo llamé a todos mis amigos aquí en la prensa de Estados Unidos que realmente se lucieron.
sin saber que el avión iba a llegar a Dulles, ni a dónde, Dulles, al aeropuerto de Washington. Llegó Telemundo, llegó Univision, llegó CBS, llegó 60 Minutes. Había como 30 equipos de camarógrafos que llegaron ahí. Se regó la bola entre la comunidad nicaragüense aquí en Washington. Entonces ahí estaban para recibir a los prisioneros, ex prisioneros para entonces, y darles, Edgar, la bienvenida de héroes que se merecían, héroes por la libertad, por la democracia, que tanto han sacrificado hasta perder sus bienes, sus propiedades y hasta su ciudadanía, que fue revocada por el régimen sandinista. Eso es más o menos el cuento de lo que pasó. Pero, Roger, digamos, este contexto que vos das y que tenés de primera mano, que me has contado que recibiste algunos de ellos en el aeropuerto Dulles de Washington, a partir de referencias, y el propio secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo, este es un paso constructivo de posibilidad de diálogo con el régimen de Managua. Y Daniel Ortega aseguró que él había dejado la negociación, entre comillas, vos decís que no hubo negociación entre Managua y Washington, que había dejado la negociación entre la vicepresidenta Rosario Murillo y el embajador Sullivan de Managua, y que precisamente pues estamos hablando de liberar a 222 personas de la noche a la mañana. Es efectivamente, como vos decís, y muchos de los relatos de ellos son de que desconocían a dónde estaban saliendo esa madrugada del viernes 9 de febrero, para dónde los llevaban, iban sorprendidos y todos hasta que fueron depositados. Claro. En buses. Mira, ayer de hecho me encontré con uno de ellos, no voy a mencionar el nombre por delicadeza, ¿no? Pero ellos no sabían. Perfectamente se los podían haber llevado a una fosa y tirado ahí. No hubo negociación, que hubo conversaciones, eso sí, pero no hubo un quid pro quo, no se dio algo a cambio de los prisioneros, ni sería jamás apropiado tampoco para Estados Unidos o para cualquier país negociar bajo esas condiciones. Eso sería crear un incentivo para tomar más prisioneros políticos. O sea, en Nicaragua les decimos prisioneros políticos, pero en realidad son secuestrados por el gobierno. Pero yo te pregunto, ¿es pensable, es creíble? Y esto lo dijo el escritor Sergio Ramírez en un amplio artículo de análisis del caso. Él dijo, Ortega se quedó con las manos vacías, es decir, ahora no tiene una cuota o no tiene cuotas de prisioneros políticos como las que tenía con estos 222 a los cuales liberó. Es decir, ¿a qué obedece la decisión del gobierno? Sí, mira, es un acto muy extraño, y aquí la gente se está rascando la cabeza de qué pretendía Daniel y la Rosario con soltarlos. No hay certeza sobre eso. Una de las posibilidades es sencillamente querían quitárselos encima, ya no son útiles, querían sacarlos de Nicaragua. Y el plan era que se fueran de Estados Unidos a otros países para desperdigarlos por el mundo y quitárselos de encima. Otra teoría es que realmente están preocupados viendo la situación internacional que se va a complicar para el patrocinador principal ahora de Nicaragua, que es Rusia, con Cuba, por supuesto. Se les está complicando enormemente. Entonces están preparándose para una situación política más difícil en Nicaragua, los sandinistas. Puede ser. Lo que sí podemos estar seguros es que no fue ni por bondad ni por misericordia. Pero cuando el secretario de Estado Anthony Blinken dice este es un paso constructivo hacia un posible diálogo con Managua, ¿qué análisis haces vos? ¿Qué expectativas se pueden crear? ¿Qué condiciones o riesgos podría estarte ocurriendo en esas palabras? Puede ser muy diplomáticas, pero hablar de un paso constructivo en Managua, y te lo voy a decir por qué. Porque el crecimiento de la represión no se detiene, la intensificación de la represión no se detiene. Liberados 222 presos políticos, le canceló el régimen la ciudadanía perpetua a 99 otros opositores. Y ayer el régimen está anunciando la cancelación de toda organización empresarial. Mira, tenés
absolutamente la razón, y hay muchos, incluyendo tu servidor aquí, Roger, que critican a Blinken por toda su mentalidad hacia la diplomacia, en la cual, sin darse cuenta, la negociación se convierte en el objetivo de la negociación y se pierde de vista lo importante, el verdadero objetivo. El diálogo se convierte en el propósito del diálogo. Y lo que hemos visto en Cuba, en Venezuela y Nicaragua, eso no funcionan. Ellos sencillamente toman cualquier ventaja que se les otorga y ahí acaba el diálogo. ¿Cuál es el verdadero objetivo? Bueno, como te dije, con los sandinistas nadie sabe. Es motivo de especulación y como dije, puede ser que están tratando de prepararse para más dificultades políticas en Nicaragua, quitarse el muerto de encima, por decirlo así. Ven que a Rusia se le está complicando mucho. En Ucrania eso tiene repercusiones para el apoyo económico que Rusia y Cuba pueden darle a Nicaragua. Puede ser muchas cosas. Para Estados Unidos, sí, el diálogo. Pero nunca ha funcionado ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua misma. En ese sentido, y tras la liberación de estos 222 presos políticos, decir, desde tu perspectiva, desde tu análisis de situaciones político-militares en Latinoamérica en los últimos 30 años, Roger Pardo Mauri, ex subsecretario de Defensa de la administración Bush, la pregunta es, ¿debe aliviar Estados Unidos el nivel de sanciones financieras aplicadas a una buena parte de funcionarios del régimen Ortega Murillo? No, absolutamente no. Y lo que todos los costarricenses deben saber es que eso se va a poner más difícil, más intenso y más brutal en Nicaragua. No se debe esperar ninguna apertura. Y acordémonos que Nicaragua es uno de los 7 países que votó por apoyar la invasión de Rusia de Ucrania. Esos otros países fueron Belarus, Corea del Norte, Siria y Mali, un país que está casi la mitad en manos del grupo mercenario Wagner. Ojo, Costa Rica, eso es lo que tienen a la par. Desde esa perspectiva tuya, no está, a pesar de la liberación de ese grupo tan amplio de presos políticos en Managua, no están dadas las condiciones para avanzar en una negociación, en un acercamiento con el régimen de Ortega Murillo. Pues si los hay, que sean ellos los que demuestren eso con la prueba más fehaciente, que sería permitir la más mínima libertad de expresión en Nicaragua. Y como vemos con el cierre del COSEP, que es la principal organización de empresas independientes y de empresarios en Nicaragua, que con la clausura de eso, es obvio que no existe la más mínima intención de permitir voces independientes en Nicaragua. O sea, esto va de mal en peor y los costarricenses tienen que estar muy precavidos con lo que está pasando al norte. Jueves 2 de marzo, hace exactamente, prácticamente una semana, el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas emitieron un contundente informe elevado ante la ONU de lo que se considera son crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos por el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y dice la investigación de la ONU encuentra motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad. El grupo de expertos resalta que tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos de la jefatura de la Policía Nacional, participaron en la comisión de delitos documentados en el informe. Además, el grupo de la ONU resalta que los mandos superiores y jefes de la policía y del sistema penitenciario sabían o debían haber sabido de los crímenes y violaciones cometidos por sus subordinados. Esto es un informe reciente, esto es un informe elevado ante la ONU, de una comisión específica de la ONU. La pregunta es, ¿debe Estados Unidos estar considerando aproximar
diplomáticamente el relajamiento de sanciones para el régimen de Managua ante informes como estos, en medio de informes como estos? No, y te voy a decir, ese informe es importante. El resumen, en pocas palabras, de ese informe es que todo el gobierno sandinista es cómplice en estas violaciones de derechos humanos, todo el gobierno, de arriba para abajo. Y entonces esto ha recibido gran atención aquí en Estados Unidos. Yo no veo por ningún lado ningún intento de relajar las sanciones con Nicaragua. No, tiene que haber un quid pro quo de Nicaragua y la condición mínima, diría yo, la mínima es libertad de expresión. Mira, Edgar, es igual que con Cuba. Igual que con Cuba, bajo Obama se le cedió a Cuba toda clase de beneficios. Y la idea era que el régimen cubano iba a abrirse más, iba a permitir la libertad de expresión, que no lo hizo, iba a soltar prisioneros políticos, que no lo hizo, iba a liberalizar la economía, que no lo hizo. Entonces, por más que les des, nunca entregan y nunca hay progreso. Y Costa Rica tiene que estar preparado para eso. Nicaragua puede tener gran influencia sobre la situación en Costa Rica, por ejemplo, sencillamente cerrándole sus fronteras a los migrantes que están llegando de América del Sur y de Panamá. Imagínate y ya esto lo hemos visto cómo puede funcionar, que de pronto se cierre la frontera y de la noche a la mañana hay 200 o 300 mil migrantes atascados en Costa Rica. O sea, eso es algo que bien puede pasar y está totalmente en manos del régimen. Hay otras cosas también que puede hacer. Edgar, mira, en el Pentágono yo siempre le decía a los generales, todo depende de tener el mapa correcto. No debemos quedarnos fijados sobre el mapa de Nicaragua y la frontera de Nicaragua con Costa Rica. El contexto mayor de todo esto es que en las Américas está Cuba, Nicaragua y Venezuela cooperando y colaborando. Hay un giro a la izquierda, en algunos casos muy saludable y beneficioso para los países, pero en otros casos que va a llevar al caos, está llevando al caos, como en Perú. El contexto mayor es que Rusia, China e Irán en el resto del mundo se están acercando y están fraguando una colaboración, una alianza para desdibujar, para cambiar todo el orden internacional que conocemos pro beneficio de ellos. Eso puede cambiar al mundo y el lugar donde todo puede cambiar es en Ucrania. Si Ucrania pierde, si Rusia gana, ojo que no vamos a vernos en una tercera guerra mundial de esos países, Irán, Rusia y China, y con sus secuaces, Corea del Norte, etcétera, por cambiar todo el orden mundial. Antes de entrar en ese contexto regional y global que me parece bastante interesante dentro de tu análisis sobre la cambiante y tensa realidad que estamos viviendo y experimentando a nivel regional y global, Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, conversando con Puro Periodismo desde Washington, D.C., en esta ocasión en el análisis en particular de la decisión del régimen de Managua de liberar a 222 presos políticos de la noche a la mañana, dice Roger, sin negociación, dice él, de lo que conoce, sin condiciones, pero en un ámbito de expectativa de que se pueda dar un relajamiento de las fuertes acciones a las que están sometidas, por ejemplo, Rosario Murillo, sus hijos, entre otros, Laureano Ortega, una figura clave dentro del régimen, dentro de las posiciones políticas del régimen, y una serie de allegados en la corte, en la fiscalía, en el ejército, que están en la Policía Nacional de Nicaragua, que están sometidos a estas sanciones, y decenas a los cuales el gobierno norteamericano, para empezar, les ha cancelado la posibilidad de visa hacia Estados Unidos. Pero ahora queda la duda, vos dijiste, el régimen quería deshacerse de estos 222 opositores, pero entre ellos,
y me imagino que vos has intercambiado con algunos de ellos, hay figuras relevantes del sector empresarial, del sector político, del sector estudiantil, del sector incluso del sandinismo histórico, el caso de Dora María Telles, una comandante guerrillera mítica, reconocida a nivel mundial por sus posiciones disidentes posterior a lo que ella consideró la traición de la revolución nicaragüense, que quedan ahora como un limbo, y la oposición dentro del país queda guillotinada. Es decir, eso es no existe. Es algo... Mira, y ya tenemos un precedente para esto. El gran problema que tengo como manejó el Departamento de Estado de Estados Unidos esta situación es que sí, fue un acto de suprema bondad y generosidad de Estados Unidos recibir a estos presos. También o asilados, exiliados, desterrados. Igualmente, un acto de tremenda generosidad y bondad de España, que les ofreció ciudadanía española porque el régimen les había arrancado su ciudadanía, cancelando, imagínate, la ciudadanía, inclusive sus documentos de identidad como la cédula. Imagínate que el gobierno te llegara y te arrancara la cédula y te diga, ya no sos quien sos. Entonces, el problema es que los van a esparcir a los vientos. Muchos de estos se van a ir a España, algunos se irán a Costa Rica. Entonces, ese núcleo que abarcaba todo el espectro de la opinión Nicaragua, desde la izquierda, como decís, con Dora María, hasta otros, ¿no? Todo eso, los sandinistas se deshacen de eso. Lo que está pasando en Nicaragua es algo que estamos viendo en muchas otras partes, en que un Estado es capturado por una sola persona o por un grupo de oligarcas que están armados, tienen un ejército y tienen un aparato de seguridad interna, policía secreta, armados también. Destruyen toda oposición, destruyen los medios independientes. Vos, Edgar, estarías en la cárcel en Nicaragua. Estarían llegando a tu estudio en este instante, arrebatándote el micrófono de la computadora y llevándote a la cárcel, si estuvieras dando este programa en Nicaragua. Entonces, convierten a la población en zombies en términos de información. No saben lo que está pasando en el resto del mundo, ni saben que al resto del mundo ellos les importan. Y lo reprimen y convierten el Estado en su propiedad personal. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. Se está convirtiendo en una especie de Corea del Norte. Es igual en Corea del Norte. Es igual con los oligarcas en Rusia. Acordemos que a nadie se le olvide en Costa Rica el aliado incondicional de Putin en la guerra de Ucrania es Nicaragua. Con Corea del Norte, con Belarus y con Siria votó a favor de la invasión rusa, de toda esa máquina de asesinatos en Ucrania. Eso es lo que tiene Costa Rica a la par. No hay que olvidarse de eso. Y de que en ese sentido vos has reiterado en esta conversación, en esta mañana con la audiencia de puroperiodismo.com, de lo que debe estar preparada Costa Rica. Es decir, ¿cuál es tu preocupación de ser Costa Rica fronteriza con Nicaragua en estas circunstancias de que vos decís de que se está bajo un estado policial total, sí, un estado de autoritarismo total, absoluto? Es decir, sí, ¿cuál es tu preocupación? Y las sanciones no van a cambiar eso. De eso más, las sanciones económicas más bien hacen todo lo contrario. Castigan a la población general, porque estos regímenes, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como Corea del Norte, como Irán, que están bajo sanciones, se convierten en expertos en evadir sanciones. Las cúpulas, los oligarcas, los dictadores se hacen cada vez más ricos a costa de los países y se ríen de las sanciones. No hacen nada por cambiar eso, con tal de que ellos mantengan su poder. Ellos entienden que primero es lo político y después todo lo económico.
Me preguntas cuáles son mis preocupaciones. Ya mencioné una, sencillamente, es que Nicaragua tiene gran posibilidad de controlar los flujos migratorios que vienen de América del Sur. En este momento están bajando, están medio tranquilos o menos, el caudal es menos, por decirlo así, de personas, de desterrados, de exiliados, de refugiados. Pero eso va a volver. Para dar un ejemplo de lo que estaba haciendo Nicaragua, en noviembre del 2021, o sea, poco hace más de un año, Nicaragua suspendió el requerimiento de visa aérea de Cuba. Entonces podía llegar de Cuba a Nicaragua por avión sin visa. Ese es un vuelo que en términos comerciales debería costar $70, algo así. Pues estaban vendiendo los vuelos en hasta $4,000. Todo eso es dinero para las bolsas del régimen cubano, castrista y en Nicaragua. Llegaron por lo menos, o sea, por lo menos, puede ser mucho más, 140,000 cubanos a Nicaragua. Esos inmediatamente salieron hacia la frontera de Estados Unidos. Entonces, eso es un ejemplo de cómo Nicaragua está usando la migración como arma contra Estados Unidos. Mira, cuidado que no puede pasar lo mismo otra vez entre Venezuela y Colombia. Acordémonos que Colombia, después de, Venezuela, después de Siria, es el país que más personas desalojadas tiene. Salieron 7, 8 millones de refugiados económicos de Venezuela. Muchos quedaron en Costa Rica. Acordémonos de lo que eran las calles de San José el año pasado, llenos de venezolanos. Gente maravillosa, fina, tratando de buscar mejor vida, pero atravesando a Costa Rica. Roger Pardo Maurer, conversando desde Washington, D.C. con puroperiodismo.com. En esta conversación vos estás abordando un punto muy interesante, que es el impacto de los flujos migratorios, que como vos decís certeramente, San José estaba convertida en un reflujo de migrantes venezolanos en los últimos meses que realmente pues preocupaban el incremento. Eso ha disminuido en las últimas semanas, ha bajado, pero de lo que vos estás analizando es que tanto Venezuela, tanto Caracas como Managua están usando el fenómeno de la migración ilegal como un negocio. Y lo está entendiendo así Washington, Es un tráfico, es tráfico de humanos, pero es lo mismo que estaban haciendo los dictadores en otros lados. Al mismo tiempo que Nicaragua y Cuba estaban haciendo esto con los cubanos que pasaban por Nicaragua, Belarus suspendió el requerimiento de visa aérea desde Irak y estaba trayendo cientos de miles de kurdos para tirarlos contra la frontera de Europa. Esto es justo antes de la invasión rusa de Ucrania. Mira, ellos usan la inmigración fría y cínicamente como arma. Y para el que dude, sí, dale, Edgar. Dale. Negocio. Claro, es un negociazo. Imagínate, si estás trayendo 150,000 personas y cobrando $4,000 por un vuelo que ya estarías ganando una utilidad con $70, imagínate qué negociazo debe ser. El que dude que Nicaragua y Centroamérica no es parte del plan de guerra de Putin, tiene que ver los viajes de los altos funcionarios de Putin a Centroamérica. Esta misma semana estaba en Venezuela y en Cuba Patrushev. ¿Quién es Nikolai Patrushev? Es la mano derecha indiscutible de Putin, la persona de mayor confianza, ex jefe de la policía secreta, la KGB, es el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, y ahí estaba en Venezuela y en Cuba. Y acordémonos, Cuba en este momento está atravesando una crisis económica parecida a la de los años 90. Entonces, antes de comenzar la invasión de Ucrania, estaba en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, estaba el viceprimer ministro ruso y estaba el presidente de la Asamblea Legislativa rusa. En Nicaragua, la semana de la invasión de Ucrania,
¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Centroamérica es parte del plan de guerra ruso. Roger, del contexto que vos has dado del impacto migratorio en la región, del uso como un negocio, como un arma de negocio de los regímenes de Caracas y de Managua y de La Habana, de los flujos migratorios, la pregunta te la repito, ¿y se entiende eso desde el Departamento de Estado? ¿Lo entiende Washington? ¿Esa decisión de abrir cuotas de recepción de migrantes es correcta? ¿Cómo la ves vos? Mira, yo creo que en Estados Unidos existe no solo una confusión, ignorancia de lo que está realmente pasando en términos migratorios, está también trabado en los mecanismos políticos, que está totalmente trabada el esfuerzo de sacar una reforma migratoria y de legislación que controle la frontera de Estados Unidos. El año pasado trataron de cruzar la frontera de Estados Unidos. De hecho, cruzaron 2.8 millones de personas. Déjame repetir esa cifra. 2.8 millones de personas. En cualquier país, cualquier nación del mundo, en cualquier momento, eso es una invasión. Eso es una invasión. Pero en Estados Unidos no lo han logrado controlar todavía. Y conste, yo estoy casi convencido que vamos a ver otra oleada de migración que vendrá de Venezuela y Colombia. Costa Rica tiene que estar preparado para eso, sobre todo si se detiene la posibilidad de seguir hacia el norte. Déjame repetirlo, Edgar, porque es tan importante. Yo creo que a los costarricenses les conviene, tienen que discutir esta posibilidad. Que lleguen 300 o 400 mil personas en cosa de 2 o 3 meses o 6 meses, lo que sea, y se queden atascados en Costa Rica. ¿Está Costa Rica preparado para eso? Y hay muchos otros escenarios que hay que considerar. No es por alarmar al país, pero es que hay que estar preparado. Eso es algo posible y es una capacidad demostrada de estos regímenes. Puroperiodismo.com, conversando en esta oportunidad con Roger Pardo Maurir, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, 2001-2006, vivió la tragedia de las Torres Gemelas cercano su nombramiento, su designación en el Departamento de Defensa. Prácticamente en esa oportunidad, según ha contado, humeaba el edificio del Pentágono en momentos en que él apenas asumía funciones públicas en la administración norteamericana. En ese análisis en el que vos estás, en el contexto latinoamericano y global, has puesto un énfasis particular en que no hay que creer en las promesas perdidas de regímenes como los de La Habana, Caracas y Venezuela, pero sin embargo, te repito lo que acaba de anunciar el Wilson Center de Washington de cara a Venezuela. Venezuela está más madura para negociaciones serias ahora que en cualquier momento anterior. Es poco probable que produzcan resultados rápidos sobre objetivos importantes como la gobernabilidad democrática efectiva y una sólida recuperación económica, según Abraham Lowenthal, fundador del programa latinoamericano del Wilson Center. La pregunta es si en tu experiencia con Venezuela, el régimen de Maduro ha hablado de sanciones o nada. ¿Se puede estar negociando? ¿Se puede estar negociando a un costo alto con Venezuela en este momento? Mira, Edgar, ese reporte del Wilson Center no vale ni para usar para papel higiénico, ¿ok? Lo han usado tantas veces. Lowenthal y el Wilson Center. Saca lo que dijeron sobre Cuba en los 60s, en los 70s, en los 80s, en los 90s con Venezuela, con el primer año de Chávez, el quinto año de Chávez, el 10º año de Chávez, el 20º año de Chávez. Esta gente no aprende, no entiende. Con estos dictadores, solo la fuerza es lo que entienden. Se extraen concesiones. La negociación se convierte en el propósito de la negociación. Yo creo que realmente Lowenthal, una persona, yo lo conozco, muy amable, pero es lo que ha dicho, ha sido descomprobado por la realidad
de décadas. Insto a nadie en Costa Rica a creer nada de lo que dicen ni ese reporte. Pero, sin embargo, y esto te estoy hablando de un informe de La Voz de los Estados Unidos de América, reciente, enero 2023, en el que dice que las actuaciones de la oposición venezolana ante el chavismo han influido en la estrategia de Washington hacia Caracas desde 2021 y que ha cambiado radicalmente la aproximación de Washington a Caracas en los últimos 2 años. ¿A cambio de qué? ¿Al costo de qué? Nada, 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 nada. Y mira, lo que viene en Venezuela es más pobreza, más represión, más acaparamiento de las élites bolivarianas. Nada de eso sirve. Si uno quiere verdaderamente una entrada al cambio, la condición absolutamente imprescindible, y en Nicaragua sobre todo, es una prensa libre, libertad de expresión. La segunda es la protección de la persona, de la dignidad humana contra arrestos arbitrarios, contra presos políticos. Después de eso se puede hablar de liberalizar, pero sin eso, nada que se entregue va a servir para una apertura política. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos ver en Centroamérica, con Nicaragua, y dicho sea de paso, en ciertos términos con otros países. Sin esas condiciones mínimas no puede haber progreso. Pero sin embargo, la administración Biden está liberando $3,000 millones que estaban congelados para la administración Maduro. Incluso está permitiendo que Chevron vuelva a iniciar operaciones en Caracas, en lo que podría plantearse como un relanzamiento de la derruida producción petrolera de Venezuela, de haber sido una potencia en producción petrolera, a estar hoy claro, ser un paupérrimo claro, y recibidor de producto. Aquí hay que entender una cosa. Esa decisión absolutamente nada, pero nada tenía que ver con Venezuela, ni con el deseo de mejorar la vida para los venezolanos, ni con una evaluación seria de las condiciones en Venezuela. Esa decisión de apertura nada tenía que ver con Venezuela. Todo tenía que ver con asegurar el suministro de petróleo a Estados Unidos frente a la invasión de Putin de Ucrania. Acordémonos que hace exactamente un año nadie sabía en dónde iban a quedar parados los mercados energéticos en el mundo. No se sabía si Europa iba a tener suficiente gas para calentarse y no quedarse congelados este invierno. Nadie sabía eso. Entonces, la decisión de hacer esa apertura con Venezuela no era una decisión política que tenía que ver con Venezuela, sino con el mercado energético. Ahora sabemos que estamos en una posición muchísimo mejor. También sabemos que en este momento Ucrania está perdiendo la guerra. Entonces, yo sinceramente y creo que vamos a tener que ver si no se reevalúa esta decisión con Venezuela. Claro, si Maduro quiere abrir el espacio político, pues tal vez eso sea una buena recompensa. Las sanciones existen para recompensar, sirven cuando se quitan para recompensar comportamiento deseado, pero eso no lo hemos visto en Venezuela. Entonces, esa decisión, como lo digo, no tenía nada que ver con Venezuela ni con libertad de los venezolanos. Jamás entraron seriamente en esa discusión, te lo garantizo. Todo eso era para garantizar el suministro energético de Estados Unidos. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, conversando en esta oportunidad con Roger Pardo Mauri, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, desde Washington, D.C., en un análisis de situación regional, situación global. Y en este punto, pues me interesa entrar en un análisis que vos has estado bastante intenso en las últimas semanas en distintos medios, y es sobre ya lo que está afectando a la región y a lo que puede pues exponerse a la región el desarrollo, la evolución del conflicto Rusia-Ucrania. Y acabas de decir, Ucrania está perdiendo la guerra. ¿Por qué esa afirmación?
No, dije Rusia la está perdiendo. Rusia es el país que está en problemas, no Ucrania. ¿Por la guerra parece que está atascada en este momento, es por cuestiones de la temporada del invierno. Rusia está lanzando una ofensiva enorme, cientos de miles de hombres que están tirando a una especie de carnicería. Todos los indicios son que la ofensiva rusa va a ser un fracaso absolutamente catastrófico. A Rusia se le van a acabar las municiones en cuestión de 3 meses y ya en el verano, en junio y julio, veremos que Ucrania se retoma la ofensiva y yo apostaría a que se expulsa a los rusos de todo el territorio ucraniano que se robaron después de la invasión de febrero. En ese sentido, entonces, creo que respaldaste la posición de la administración Biden en cuanto al absoluto apoyo a Zelensky. Incluso el presidente Biden estuvo hace un par de semanas en Kiev, en una visita sorpresa. Sin lugar a duda, la única crítica en realidad que tengo del liderazgo de Biden es que podría hacer más y más rápido. Todo se ha rezagado un poco en términos de las necesidades de los ucranianos. Edgar, quisiera volver a un tema que en realidad no lo tocamos, pero me parece también importante, porque todo tiene que ver con la seguridad y la inseguridad ciudadana. En Centroamérica, como en México, mencionaste lo de los secuestrados en la mera frontera ahora, que es la noticia del día, el desorden que se está viendo. Esto no tiene que ver necesariamente con Rusia ni cosas políticas, pero es un tema de seguridad que me parece debe interesar a los costarricenses. En México estamos viendo que los cárteles del narcotráfico se están quedando con México. El 25% del territorio mexicano está bajo control efectivo de los narcotraficantes. Y eso tiene sus repercusiones indiscutiblemente en Centroamérica, porque ni lo tengo que explicar, todo el mundo lo entiende. El análisis que yo hago de la situación en México y que corresponde también para Costa Rica es ¿por qué es que está pasando eso? Y los cárteles en efecto son ejércitos privados, con fines de lucro que manejan empresas globales de alcance mundial, el narcotráfico. Están bien armados, en el caso de México, a veces mejor armados que el Estado mismo, que las Fuerzas Armadas de México. Y lo que ves es que en México, la gente honrada vive detrás de las rejas y son los criminales los que andan sueltos en la calle. ¿Y por qué? Mira, la gran debilidad en México, y diría yo en Costa Rica, hay que estudiar lo que es la situación de la población penitenciaria. México tiene 220,000 reos en sus prisiones. 220,000. Parece una cifra enorme, pero México tiene 150 millones de habitantes, algo así, o 140. Para su población, si comparamos a México con Brasil e inclusive Costa Rica misma, para su población, México debería tener 700,000 u 800,000 personas detrás de las rejas. Lo voy a repetir, para su tamaño, y si lo comparamos con Costa Rica o Brasil, y dicho sea de paso, 2 países donde la ciudadanía no está satisfecha con su situación de seguridad. Con mucha razón, como digo, tienen que vivir los honrados detrás de rejas mientras los criminales andan por la calle. Entonces, en México la conclusión inevitable es que por problemas del tamaño de las fuerzas de seguridad, de corrupción en la policía, debilidad del sistema judicial, hay entre 600,000 y 700,000 personas criminales que andan en la calle armados. Eso es el doble del tamaño del ejército con el cual Putin invadió a Ucrania. Entonces, no es de sorprender que en México es un desorden total y que está cayendo en manos de los narcotraficantes. Todo eso tiene repercusiones también en Costa Rica.
y la inseguridad. Y el hecho es que si uno analiza la población penal de Costa Rica, ¿cuántos son en realidad para los problemas que Costa Rica están enfrentando? Que muchos son importados por la cuestión de la globalización del narcotráfico. En Costa Rica andan demasiados criminales en la calle, no están detrás de barras. Costa Rica tiene que analizar este número y reajustarlo. Hay un desequilibrio gravísimo y eso es lo que le está costando hasta la vida a los costarricenses, su seguridad. Y que conste, Costa Rica ya gasta probablemente el 3-5% de su PIB en seguridad. Mira, los países de la OTAN, ahora en medio de la invasión de Ucrania, están prometiendo que van a subir su contribución militar al 2% del PIB. Pues Costa Rica ya se está gastando más de eso en seguridad personal, sin seguridad privada, perdón, sin tener seguridad. Entonces, este es otro problema. Aparte del problema de Cuba, Venezuela, Rusia, lo que sea, es otro problema que me parece gravísimo y que los costarricenses están estancados en un diálogo que no le llega al grano del problema. Me parece bastante interesante este punto que has abordado sobre este tema de la inseguridad, sin duda un tema muy latente, de máxima preocupación en el país. Creo que podríamos abordarlo en una próxima y amplia conversación, pero esto me lleva a un punto y es la polémica, la controversia general que se ha desatado con la megacárcel de Bukele en El Salvador. 40,000 reos sentenciados prácticamente a una tumba a partir de ahora, según lo que dijo Bukele al inaugurar hace un mes de esa megacárcel en Tecoluca, San Salvador, y sin ningún proceso entendible, conocible, bajo un estado de excepción que cumple un año con suspensión de garantías constitucionales, de libertad de movilización, de libertad de reunión, de libertad de comunicación. Esta conversación entre usted y yo podría estar siendo monitoreada por el Ministerio de Defensa en San Salvador o por los equipos sofisticados de seguridad con que cuenta el régimen de Bukele. ¿Qué te parece esta aproximación a la inseguridad de las maras por parte de Bukele? Sí, mira, es precisamente lo que Costa Rica debe evitar. Costa Rica, un país con instituciones judiciales fuertes, con una cultura democrática y sobre todo con una cultura de respeto a la persona y a la dignidad humana. Pero mira, si Costa Rica cae en manos de los narcotraficantes, todo eso se puede desaparecer de la noche a la mañana, sencillamente con la corrupción del sistema financiero o el sistema judicial. Y son pocos los países en el mundo, son pocos los países que pueden resistir el embiste del narcotráfico. Y por eso hay que abordarlo así. En El Salvador, ves parece casi es horrorizante, parece casi un sacrificio azteca ver a todos esos prisioneros amontonados en esa mega cárcel, pero de lo que nadie está hablando, y claro, sabemos de lo de las violaciones de derechos humanos, el problema de proceso legal, etcétera. Pero lo que nadie está hablando es que eso está deteniendo el crimen en El Salvador. Está deteniéndolo en seco. Las denuncias de extorsión, que es la madre de todos los crímenes, la extorsión lleva el secuestro, al robo, a todo, han caído en un 90-95% en El Salvador. O sea, por duro que sea decirlo, meter a todos esos criminales en la cárcel ha servido para que la gente honrada de El Salvador no viva todos los días en miedo y terror de ser extorsionados, secuestrados, asesinados, etc. Más bien hacen más falta más prisiones de ese tamaño, y sobre todo en México, como dije, donde andan 700,000 armados criminales por la calle. Es muy controversial, pero la verdad es que se está agotando el tiempo. Son pocos países los que pueden resistir ese embiste del narcotráfico. Y con tu experiencia, además con tu relación filial con el país, con sangre costarricense en tus venas,
Si tuvieras que hacerle 3 recomendaciones al gobierno de Costa Rica para enfrentar la crisis de inseguridad que se está viviendo y en la cual en el país diferentes sectores le piden hoja de ruta, le piden estrategia al gobierno sin tener una respuesta concreta hasta el momento, ¿cuáles serían 3 recomendaciones clave que vos harías a las autoridades de Costa Rica? Mira, absolutamente y sin lugar a duda. Primero, involucrar a la población. Segundo, ser fiel a los valores del costarricense, entender lo que es Costa Rica y lo que debería ser, y por nuestra historia y nuestra cultura, lo que debe ser. Y tercero, no aflojar. Hay que tener una mano dura contra la criminalidad. Y eso de la ley del pobrecito ya no sirve. Y es cuando uno comienza a pensar en esos términos, y no en términos de cómo proteger a la gente honrada con instituciones y no que tengan que protegerse cada uno por sí propio, cada cual que se salve del que pueda. Esas 3 cosas: involucrar a la población, ser fiel a lo que es la cultura y la identidad de Costa Rica, y tercero, una mano dura. ¿Y usted cree que el gobierno de Estados Unidos, la administración norteamericana, está siendo consecuente con el apoyo a Costa Rica en esta materia de la inseguridad, tomando en cuenta que Costa Rica carece de ejército? Ahí la respuesta también la tengo directa: no. ¿Qué esperaría usted de la administración norteamericana de cara a esta emergencia en seguridad que vive Costa Rica hoy? Primero es como Colombia. El país es como lo que fue Colombia en los años 90. El país mismo tiene que mirarse al espejo y honradamente decir cuál es mi realidad. Hasta que eso pase, ninguna ayuda puede ayudar. Pero, sin embargo, se ha notado un incremento en esa asistencia norteamericana. ¿Es suficiente o se requiere de mayor apoyo, es decir, ante los niveles de inseguridad que se están viviendo en el país? Mira, yo creo que ahí también la respuesta es muy sencilla. Veamos a todo Centroamérica, veamos a México. Esto va para abajo, esto se está empeorando en todos los países. Mira, Edgar, cuando yo estaba en Irak y en Afganistán, e inclusive cuando iba a Colombia, en esa época, del 2001 al 2006, Colombia en realidad era, por decirlo así, mi problema especial en el Departamento de Defensa. Es una gran relación con el presidente Uribe de Colombia y con la policía, con todas las instituciones del Ministerio Público, de la ley y del orden en Colombia. Y uno lo sentía. Yo siempre preguntaba, ¿estamos ganando? Y eso se parece un poco a la pregunta que vos, Edgar, me acabas de hacer, que es una pregunta relacionada con insumos, con procesos. ¿Estamos dando suficiente? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿cuáles son los resultados? Por más insumos que uno le meta a un país, si ese país no tiene la conciencia y la determinación de ejercer soberanía sobre todo su territorio, de que se cumpla la ley, de que los ciudadanos vivan en paz y con seguridad democrática, por más insumos que se le meta, nada va a cambiar. Entonces, por eso digo, es esencial. Costa Rica tiene que mirarse en el espejo y decir, ¿estamos satisfechos con esta situación? ¿Estamos satisfechos con el hecho de que nosotros vivimos detrás de la reja en todo el país mientras los criminales andan en la calle? Yo creo que la respuesta se contesta a sí misma. Llegamos a la final, al momento final de esta conversación amplia que hemos sostenido en esta oportunidad con Roger Pardo Maurir, subsecretario de Defensa de Estados Unidos. Agradeciéndote, Roger, la gentileza de haber atendido nuestra gestión. Sé que estás atendiendo a decenas de medios, casi 400 entrevistas en los últimos meses sobre la guerra en Ucrania y sobre todo el impacto global y regional. Pero tuviste estos minutos muy valiosos que los considero para puro periodismo. Si tenés
Para Costa Rica siempre. Son 320 entrevistas de televisión que he hecho, más las de radio y prensa, pero para Costa Rica siempre tengo tiempo. Gracias. Si tenés algún punto final que crees que se ha quedado sin abordar, que no hemos comentado en esta conversación, te cedo el micrófono, Roger. Yo sencillamente quiero darle las gracias a Costa Rica por ayudarme a ser lo que soy. Muchas gracias a todos y es un privilegio estar con ustedes. Desde San José, Costa Rica, les saludó Edgar Fonseca, editor. Hemos presentado una nueva conversación en esta oportunidad con Roger Pardo Mauri, subsecretario de Defensa de Estados Unidos 2001-2006 y un analista, un estratega en materia política de seguridad a nivel continental y global. Nos encontramos pronto en otra nueva conversación desde puroperiodismo.com. Sigan nuestras informaciones diarias desde nuestro sitio. Esta entrevista de inmediato estará en nuestro canal YouTube y por supuesto ha estado en Twitter y en Facebook y estará en el sitio puroperiodismo.com. Les saludó y les agradece por su atención Edgar Fonseca. A todos, muchas gracias.